¿Y qué creen que me encontré? Sun Tzu me quiere. Bueno, Sun Tzu. Cada vez que a Zunzunegui le dicen Sun Tzu, me parece que están insultando a uno de los personajes más importantes de la historia, que es Sun Tzu. Sun Tzu, el autor del Arte de la Guerra. Y el Arte de la Guerra es un manual militar de estrategia y táctica militar, pero que tiene aplicación, y muchas personas le han encontrado aplicación en muchos aspectos de la vida, porque tiene algunas cosas que son de sentido común y que cuando las lees dices, hombre, sí, qué buena idea. Por ejemplo, pues, siempre ponerte en un lugar alto para dominar en vez de tratar de atacar desde abajo cuando el enemigo está en lo alto, porque el enemigo tiene una ventaja, ¿no? Excepto que el enemigo sea Custer, pero esa es otra historia. Y entonces no es Sun Tzu, es Sun Tzu. Pero es que descubrí lo siguiente: de mis suscriptores de los últimos días, Juan Miguel Zunzunegui se ha suscrito a este canal con sus 510,000 suscriptores que tiene. Tiene medio millón de suscriptores, el doble que yo, que en este momento tengo. En este momento tengo 235,000. Tiene 510,000 y sin embargo le interesa lo que decimos en este canal. Supongo que estará preocupado. Pues preocúpate, porque lo último que le oí es que si eres mal mexicano, si no quieres a Cortés. ¿Por qué a Cortés? A ver, Cortés se viene a lo que hoy es México, o sea, se viene al continente faltando, o sea, violentando su debida obediencia a su compadre, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, ¿no? Creo que sí. Yo no soy historiador, soy periodista, acuérdense. Traiciona a su compadre, se viene aquí a conquistar, marca indios a fuego, habla de que los españoles tienen una enfermedad que solo se cura con el oro, entonces por eso necesitaban mucho oro. Después de traicionar a su amigo, cuando le mandan otros para capturarlo, los convence de traicionar también a cambio de oro. Traiciona a Moctezuma. A la mujer que le regalan a doña Marina, que es un elemento clave en la conquista. Cuando se entera que su mujer viene de Cuba, la Marcaida, Cortés la regala con todo e hijo. El bastardo Martín Cortés agarra a doña Marina, a la Malinche, y a Martín Cortés se los regala a un capitán. Por ahí anda el nombre del capitán. O sea, y ese tipo recibe a su mujer en su casona en Coyoacán, donde ya decían que estaba robando del quinto real a la corona, y entonces la Marcaida muere en condiciones rarísimas. Nadie está acusando de asesinato a Cortés, solo que hay indicios que hacen sospechar. A ese tipo lo quieres querer. Oye, no, mira, vinieron millones de españoles y literalmente, si no millones, cientos de miles de españoles fueron a lo que hoy es México, hicieron muchas cosas. Y algunos, hombre, como mi abuelo, eran re buenas personas, pero por favor, ¿por qué tengo yo que adorar a una bestia como era Cortés? Bueno, pero en fin, con la Sun Tzu que un día te eduques y dejes de ser tan nazi, mano, tan nazi.